¿Qué tal, compañeros y maestro? Somos alumnos pertenecientes a la Universidad Tecnológica de Baja California, cursando la carrera de Ingeniería Industrial para la materia de Estudio del Trabajo. Nos encontramos en sexto cuatrimestre, asesoradas por el maestro José Luis Cota. Las integrantes del equipo: García Brown, Mónica Judith, Gómez Corral, Janet, Pastén Guardado, Dixie, presentando el trabajo, proyecto final. Aquí podemos observar nuestro índice, del que podemos encontrar en nuestro documento una introducción, el contexto de la empresa y del problema, análisis de las operaciones como información general, diagrama de operación del proceso actual, diagrama de operación del proceso propuesto, información general de estudio de tiempos y movimientos, diagrama de flujo del proceso, diagrama de recorrido actual y propuesto, conclusiones de manera personal y nuestras referencias. La finalidad de la operación. Siendo parte primordial del análisis de operaciones, se encarga de simplificar de la mejor manera una operación para obtener mejores resultados. Esto sin incurrir en costos adicionales a través del estudio del trabajo que contempla de una forma integral cada uno de los procesos de la empresa, para así obtener una mejor productividad, analizando desde los puntos más básicos, previos e incluso al ejercicio del proceso. De esta manera, los procesos pueden llegar a ser más efectivos con menores costos. Con el avance de este trabajo, se tocarán los puntos más relevantes a tratar para la comprensión e integración de cada uno de los puntos necesarios previos a la operación, así como ciertos pasos a seguir para una correcta implementación de lo que ello conlleva. Antes de describir el problema, hay que dejar muy en claro que para poder intentar modificar un proceso ya estandarizado, ya habiendo una rutina establecida, siempre nos será difícil cambiarla. A los operadores no suelen gustarles estos cambios o estas modificaciones. Siempre se les debe de considerar y aclarar que es necesario e importante muchas veces este tipo de modificaciones para una productividad y mejoras al proceso. Entonces, aquí podemos hablar ya del contexto de la empresa y la problemática. En la empresa Ajinomoto Foods, que se dedica a la elaboración de alimentos congelados, entre los que produce se encuentran burritos congelados. Se encontró que en el área de empaque, donde el burrito congelado baja deslizándose sobre un conveyor de rodillos de gravedad hasta un separador que los distribuye entre dos wrappers que envuelven el burrito en bolsas de celofán, suele suceder que debido a la velocidad y dureza del burro, que ya viene congelado, este se atora en el separador, ahí donde podemos observar el punto rojo de la imagen, y ocasiona la acumulación y a veces pérdida del producto, porque al atorarse se comienza a acumular detrás y se llena tanto que se empieza a desbordar, cae al piso y pues ese producto se pierde. Debido a ello se notó que había una acción correctiva donde el encargado de las inspecciones se tiene que hacer cargo de la búsqueda de unas charolas en otra área de la empresa, posicionarlas cerca del conveyor, resguardar el burro acumulado, llevarlo al congelador durante varios minutos, hasta que el operador del área de producción llegue e indique el paro al operador del congelador para que se detenga el proceso de empaque. Toda esta problemática nos hace preguntarnos entonces qué métodos de los que ya analizamos en estudios del trabajo ayudarían a determinar la disminución de tiempos en un proceso y qué medidas correctivas ayudarían para lograrlo. El análisis de operaciones es un procedimiento que es empleado por los ingenieros de métodos, donde se analizan elementos productivos y no productivos de las operaciones, contemplando así su mejoramiento. Los análisis de operaciones son efectivos para el mejoramiento de los métodos o la planificación de nuevos. Un análisis de operaciones se encarga principalmente de estudiar todos los elementos productivos y no productivos de una operación. De igual manera busca incrementar la productividad por unidad de tiempo, reduciendo así los costos unitarios con el fin de conservar o de mejorar su calidad.
El objetivo principal es idear métodos para incrementar la producción y reducir los costos mientras se mantiene o se mejora la calidad. El paso siguiente para un análisis de operaciones es la representación de los hechos mediante un diagrama de operaciones, donde se analizará de manera detallada el tipo de método que se deberá emplear. Una vez que es recopilada esta información necesaria contemplando ya los elementos como lo son las operaciones, instalaciones, transportes, distancias o inspecciones, el analista deberá responder a las siguientes preguntas cuando se requiere realizar un análisis en el diagrama de los procesos. Las preguntas serían: ¿por qué es necesaria esta operación? Seguida de ¿por qué esta operación se realiza de esta manera? Continuamos con el por qué son tan pequeñas las tolerancias. Luego, ¿por qué se especificó este material? Y ¿por qué se asignó este tipo de operario para realizar esta actividad? Después de responder las preguntas anteriores del análisis, se tienen que plantear otras preguntas, como lo son: ¿cómo puede mejorarse esta operación? ¿Quién puede realizar esta operación? ¿Dónde puede realizarse esta operación con menor costo o calidad más alta? ¿Cuándo se debe realizarse la operación para minimizar el manejo de los materiales? El método de análisis de operación recomendado es tomar cada uno de los pasos del método actual y posteriormente analizarlos tomando en cuenta todos los puntos claves, como lo son usar el análisis de operación para mejorar el método, centrar la atención en el propósito de la operación preguntándonos siempre el porqué de las cosas, centrarnos en los enfoques de diseño, materiales, tolerancias, procesos y herramientas, preguntando cómo. Siempre dirigir al operario y el diseño de trabajo preguntando a quién será dirigido. Debemos concentrarnos en la distribución de la planta preguntándonos en dónde. Examinar con detalle la secuencia de manufactura preguntando cuándo. Siempre hay que intentar simplificar, combinar y arreglar las operaciones. Algunos de los factores que impiden que un proceso sea efectivo puede ser debido a una falta de adiestramiento o de un adiestramiento deficiente. También la falta de liderazgo, la planeación inadecuada. Dentro del análisis de operaciones se encuentran enfoques, todos ellos relacionados con la finalidad de aumentar la producción, reduciendo los costos. Los enfoques aplicados a cada elemento de la operación permitirá tener una visión panorámica de todas las posibles causas que afectan al buen flujo. Ahora, cuando los enfoques principales se emplean en el estudio de cada operación individual, la atención se centra en los puntos con mayor probabilidad pueden producir mejoras. Si se realiza un análisis de operaciones adecuado, esto genera en las empresas un incremento de la productividad, la reducción de los costos, garantiza la calidad, una reducción en la mano de obra defectuosa, el incremento en el entusiasmo de los operadores. El diagrama de operaciones del proceso o DOP es la representación gráfica y simbólica del acto de elaborar un producto o servicio. El siguiente diagrama muestra las operaciones e inspecciones por efectuar, las relaciones sucesivas cronológicas y los materiales utilizados. El diagrama es la representación del proceso actual, que estará representado con círculos, las operaciones, los cuadrados en inspecciones o verificaciones, los cuadrados con los círculos, inspecciones y operaciones, una operación combinada. Iniciamos con la materia prima para la preparación de la harina. Tomar la materia prima e ingresarla al área de los hornos, con un tiempo de 3 minutos. Preparar la masa, 25 minutos. Tomar y enviar a molde, 2 minutos. La cocción de las tortillas, 1 minuto. Para eso, en el área de los guisados, ya se está seleccionando la materia prima y se está ingresando, 3 minutos. Cortar los ingredientes, 15 minutos. Cocción de los guisados, 30 minutos. Ahora todo esto es enviado para
el armado de los burritos, tortilla y guiso, con un tiempo de 0.40 minutos. Tenemos la primera inspección de peso y calidad, con 0.30 minutos. El burrito pasa a congelar, 0.40 minutos. El embalaje del burrito, 0.15 minutos. Buscar las charolas para colocar los burritos obstruidos, 3 minutos. Retirar las obstrucciones, 2 minutos. Enviar las charolas nuevamente al congelador, 3 minutos. El empaque, 0.25 minutos. La inspección final al producto terminado, 2 minutos. El armado de los pallets, 4 minutos. El almacenaje, 2 minutos. Esto nos da un total de 16 operaciones en un tiempo de 94.2 minutos y un total de 2 inspecciones en 2.30 minutos. Para el diagrama de operación del proceso propuesto para el burrito congelado en Ajinomoto, se observa que en base a la explicación del contexto del problema que nos mencionaba que el operador o la persona encargada de las inspecciones tenía que ir a buscar unas charolas a otra área de la empresa, haciendo que se perdiera tiempo, se propuso cierta medida, de la que se hablará más adelante en los diagramas de flujo, que ocasionó que disminuyera el número de operaciones a un total de 15 con un tiempo de 88.85 con 2 inspecciones de 2.30, una reducción bastante considerable con una operación menos, ejemplificando o demostrando de esta manera el proceso con la mejora y una disminución de tiempos. Estudio de tiempos y movimientos. Como una definición importante del cual estamos hablando es el análisis de tiempo. En esta actividad que se involucra es la técnica de entablar un estándar de tiempo permisible para hacer un labor definido, y aquí basado en la medición del contenido del trabajo, de procedimientos prescritos con la debida importancia del cansancio y las demoras individuales y los retrasos que son inevitables de quitar o eliminar. Como antecedentes del cual es un hecho muy importante, en Francia durante el siglo XVIII, con los estudios hechos por Peronet sobre la construcción de alfileres, una vez que se empezó la compañía, empero no ha sido hasta finales del siglo XIX, con las propuestas de Taylor, que se difundió y conoció esta técnica. Luego de una época fueron los esposos Frank y Lilia Girvet quienes basaron en los estudios de Taylor, pues ya aquí es donde emplean el trabajo investigado y desarrollan el análisis de movimientos, el cual está dividido en el trabajo en 17 movimientos primordiales, obviamente denominados como Terblin, ¿no? Este nombre Terblin es porque es el nombre de Frank y Lillian, el apellido, de forma que se contrarrestó al revés, y Gilbert al revés es Terblin. El análisis de tiempos. El análisis es una técnica de medición de trabajo, el cual está empleada para registrar los tiempos de trabajo y las ocupaciones, ya que corresponden a las operaciones de labor determinada, la cual son efectuadas en condiciones determinadas, con el objetivo más que examinar los datos y poder calcular la época solicitando para realizar el labor según su procedimiento de ejecución. Esto ya obviamente es todo predeterminado. Ya con la finalidad se basa en implantar medidas o reglas de rendimiento para la ejecución de un labor. Aquí ya teniendo pues más control, más orden, más viendo cuánto tiempo uno tarda, cuánto tiempo son exactamente los que lleva el mismo proceso. Aquí tenemos como antecedentes de emprender el análisis, se debe tener en cuenta prácticamente el estándar, que es la operación que domine la perfección la técnica de la tarea que se va a emprender, el procedimiento a aprender de haberse esforzado, recursos complementarios que permiten un mejor estudio de que son la filmadora y la grabadora, en lo cual es lo viable del cronómetro eléctrico o una PC personal, dependiendo cómo se acomode pues uno mejor, ¿no?
En esta técnica, el cronómetro se lee en el punto terminal en cada factor a medida que las manecillas permanecen en desplazamiento. También se realiza la producción sin perder de vista la disponibilidad de energéticos o de la energía. En el análisis de movimiento tenemos también el análisis de procedimientos, el cual se divide y desglosa la labor de una sección razonable de operaciones. El análisis de movimientos se puede ejercer de dos maneras: el análisis visual de los movimientos y el análisis de los micromovimientos. Como procedimiento del análisis de tiempo y movimientos, es sintetizar el proceso del análisis de tiempo y movimientos de esta forma. Para una operación se tendrá que tomar un número definido de mediciones, ya estés en funcionalidad de su dificultad, magnitud, repetición y trascendencia. Luego de esto se toma el número primordial de mediciones, se realiza un escrutinio. Para cada operación se compone la labor para obtener la época usual de esta. Con todo esto es proceso, lo cual se pretende llegar a simular a una hoja de cálculo. Obviamente ese es el estudio de procedimientos, de movimientos y tiempos. Cada una de las cambiantes y fronteras que influyen en la época de una labor. Y pues ahora sí que sucesivamente pues lo miramos en la mayoría de las empresas o de las fábricas en donde se pueden tener algún tipo de proceso, por ejemplo teniendo el armar alguna pieza, el cómo es que se elabora y el cómo es que se compone. Aquí vemos un poco de los Derblin, ya que dentro del análisis de movimientos se debe destacar los movimientos primordiales. Dichos movimientos fueron definidos por los esposos Gilbert y se llaman Derblin. Aquí podemos observar cómo son la simbología, cómo es que son los nombres de cada uno, el cual aquí está en español, pero originalmente los encontramos en inglés, como por ejemplo encontrar, seleccionar, tomar, sostener, mover, alcanzar, colocar en posición, ensamblar, usar, desensamblar, inspeccionar, recolocar en posición, soltar, demora inevitable, demora evitable, planear y descansar. Para todo esto, dichos movimientos se separan en eficientes u efectivos e ineficientes inefectivos, de forma que los movimientos eficientes o efectivos son de naturaleza física o muscular, el cual es conseguir desplazar, soltar y recolocar en postura, lo cual los movimientos ineficientes o inefectivos son más mentales o semimentales, como por ejemplo es buscar, elegir, situar en postura, examinar y planificar. Los retardos o dilataciones es el retraso evitable, el retraso ineludible y el dormir o mantener. E incluso en los inicios de la economía de los movimientos hay tres principios básicos, los cuales son relativos al uso del cuerpo, los relativos de la disposición y condiciones en el lugar de trabajo y los relativos al diseño del equipo y los instrumentos. Los relativos al uso del cuerpo son los movimientos de las manos que tienen más simétricos y obviamente son efectuarse al mismo tiempo al alejarse corporal y acercándose a este. Tienen que emplearse a menor número de recursos de Derblins y estos se tienen que definir de más abajo a orden, ya sea categorización viable. En movimientos de dedos, muñecas, antebrazos, en fin, ahora sí que infinidad de estos, ¿no? Pues ahora sí que como todo y cada una persona tenemos pues diferentes maneras de movernos. Ahora sí que todo esto ya influye porque ahora sí que esto es saludas. No, pues vamos a subir la mano derecha, haces esto, sujetas la persona, subes, mueves, o sea, es como están, pues más que nada, como es que nos da ejemplos básicos los cuales nosotros hacemos todos los días. Gracias a la aplicación de un estudio de tiempos y movimientos, de cronometrar precisamente las operaciones, de desarrollar un estándar el cual deba cumplirse, es que se puede realizar un diagrama de flujo del proceso con tiempos estimados para la tarea, ya sea para el proceso
actual y el método propuesto. En estos tiempos podemos observar que en el proceso actual, para conformar un burrito, nos arroja un tiempo de 20 minutos, incluido el tiempo de la medida correctiva que decidimos omitir, ya que esta medida correctiva hacía que el operador o el inspector tuviera que ir a otra área de la empresa, buscar las charolas, regresar, vaciar el burro y llevarlo al congelador, quitándole o restándole minutos importantes para cumplir con un estándar. En el método propuesto se sugiere que en unas mesas de trabajo que de todas maneras se encuentran en la misma área donde las operadoras se encuentran empacando el burro, al ser unas mesas de acero con doble repisa, se sugiere agregar esas charolas al área para que simplemente en el momento en el que suceda alguna obstrucción en el separador, se tomen las charolas de esa área que está próxima al separador, se lleven, restando bastantes minutos, restando 5 minutos al proceso, por el hecho de ir a caminar, regresar y quitar el burro que está obstruyendo. Entonces, este diagrama de flujo, además de registrar operaciones e inspecciones, nos muestran todos los retrasos de movimientos, almacenamientos a los que se expone un artículo, en este caso el burrito, a la medida que recorre la planta. Como pudimos observar, la disminución de tiempos en el proceso propuesto es bastante considerable y ayudaría a reducir e incluso pérdidas económicas por todo el burrito que se caía de estar obstruyendo el separador, agilizando con la medida o quitando la medida correctiva de ir a buscar otra área de las charolas, incluyéndolas ya en el área donde se pueden llegar a necesitar debido a este tipo de fallos que pueden surgir porque se atore el burrito en el separador. Ahora bien, en este diagrama de recorrido, observando el proceso que sigue el burro desde que salen de cocina las materias primas, se logra ver más fácilmente el área en la que se estaba suscitando este problema, que es a partir del congelador de espiral, en el paso posterior el separador, donde en el paso 7 ya se muestran las demoras y todo el nudo que se genera junto con el retraso y la pérdida de producto para darnos así un total de 17 pasos del proceso. Eso observando el recorrido actual con la línea roja. El recorrido propuesto con la línea azul nos muestra que sí puede llegar a haber una demora. Si el funcionamiento de las máquinas es el correcto, no tiene por qué haberla, pero si se atora el burro en el congelador, simplemente se toman las charolas de la mesa de acero que se encuentra abajo del paso número 12, se colocan en donde se encuentra la demora del paso 7, se llevan al congelador y listo. No hubo movimiento de área, no se tuvo que ir a buscar las charolas a la mesa de acero donde estaba el área de la tortilla en el paso número 8, como se puede observar en el recorrido actual. Aquí se disminuyó en un total de 2 operaciones, dándonos menores tiempos. En base también al diagrama de recorrido, entonces podemos visualizar, como ya se mencionó, que se disminuyeron de 17 a 15 pasos, optimizando la ejecución de la tarea correctiva para las situaciones en que se presente el burro atorado en el separador. Se logró analizar de una manera más detallada, sin dejar fuera ningún proceso o actividad, haciendo el proceso más fácil de visualizar, comprender y detectar los principales factores que estarían interviniendo para la realización del flujo máximo de la producción, con algunos tiempos elevados para la realización de los traslados en los productos,
se logra lanzar una propuesta con reducción en los tiempos, que es lo principal que se buscaría contrarrestar para el flujo del proceso. La aplicación de los distintos diagramas y estudios de tiempo, como lo realizamos durante el desarrollo del proyecto, resultaron ser una estrategia efectiva para poder determinar los impedimentos presentados que obstruían el flujo de la actividad, y es una parte fundamental para alcanzar un proceso óptimo, y a su vez alcanzar las metas de producción de una manera más eficiente. El aprendizaje obtenido es el manejo de los distintos diagramas y métodos, el poder realizar los diagramas desde un punto de análisis de cada elemento que lo integra, no solo ayuda para crear habilidades que le sean de utilidad al analista, también es de gran ayuda para conocer cada uno de los detalles de los procesos de operaciones. Ahora bien, ya determinada la optimización que surgió a raíz de la propuesta de un método diferente, se puede hablar ahora de que entre las herramientas que se utilizaron para la solución del problema que se comentó fueron el diagrama de proceso de operaciones, el diagrama de flujo de la operación y el diagrama de recorrido. Ya mencionadas herramientas fueron de vital importancia para la determinación y planteamiento de la solución o propuesta a un proceso que estaba resultando ineficiente y menos productivo de lo que se debía, porque precisamente de esto se trata la utilización de técnicas con sus debidas herramientas para un manejo correcto y la visualización de un proceso. Y si bien nuestras ideas pueden ser abstractas, es deber de nosotros como ingenieros hacer comprensible lo complicado y así originar soluciones a todo tipo de problemas, haciendo uso de todas las herramientas que nos brinda el estudio del trabajo, dando ejemplo de ello con las contenidas en esta presentación o incluso más, y así visualizar, reestructurar y solucionar problemas que por sencillos que parezcan o por sencilla que pueda ser la solución, puede mermar la productividad de cualquier empresa, incluso en ocasiones tratándose de mejoras muy pequeñitas, muy sencillas, sin tomarlas en cuenta por no verse a simple vista, ayudando estos diagramas a su completa ilustración. Se usaron los diagramas ya mencionados, los cuales todos poseen una gigantesca trascendencia debido a que se requieren de todos y todos dichos para la operación de procesos, como para los resultados que son favorecidos como los que no. Aquí comprendiendo un poco más de los deberes del ingeniero como gran parte, debido a que pese a que es un proceso un poco largo, el ingeniero tiene que aplicarse para darle marcha a la operación y solucionar los inconvenientes o problemas que se presenten, realizando todo más eficiente para el futuro si se llegase a ver un problema de dicha intensidad o semejante que se le fuese más posible al ingeniero para la solución del problema. Aquí podemos observar nuestras referencias, algunas de ellas, el libro de análisis de operaciones de Niebel, el análisis de la operación, los 10 enfoques primarios, introducción a la teoría general de la administración, mejora de métodos y tiempos de fabricación, entre otras. Gracias por su atención, esperamos que nuestra presentación haya sido de su agrado. Si hay alguna pregunta o alguna duda, estaremos atentas a contestarla. Muchas gracias.